Tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Espero que puedan escuchar. Si hay problemas de audio, nomás me avisan por si no pudieran escuchar. Vamos a, eh, digamos, a repasar algunos conceptos que son, en mi opinión, muy relevantes y que tienen que ver con la temática esta del proceso declarativo común, ¿verdad? Recordemos que de acuerdo con el Código Procesal Civil y Mercantil, hay dos criterios que resultan importantes para determinar si una pretensión específica se va a sustanciar de acuerdo con las reglas del proceso declarativo común o de acuerdo con las reglas del proceso declarativo abreviado. Y ello siempre y cuando se trate de una pretensión, digámosle, contenciosa, es decir, que no sea de jurisdicción voluntaria o que no sea de las que caen en el campo de los procesos especiales, porque en ese caso pues ya tiene su propia regulación, su propio trámite, cuando son pretensiones, por ejemplo, ejecutivas, posesorias, monitorias o de inquilinato. Entonces, cuando no se trate de ninguno de los procesos especiales ni de jurisdicción voluntaria, entonces sí, vamos a analizar, digamos, si se deberá conducir con los trámites del proceso declarativo común o con los trámites del abreviado. Y es así como tenemos, repito, dos criterios relevantes para determinarlo. Uno de ellos, que es el subsidiario, es la cuantía, ¿verdad? Y en ese sentido, ya hemos aprendido que la cuantía es 25.000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. De tal manera que si supera los 25.000 colones y no es de los casos, llamémosle, que por razón de la materia deben ventilarse por el proceso abreviado, entonces el proceso a seguir será un declarativo común, cuando, repito, supera los 25.000 colones o su equivalente en dólares y, repito, no es de los casos en que, según el artículo 241, tendría que ser abreviado. Y por otro lado, si no supera los 25.000 colones, y hay que, digamos, regirse por este criterio de la cuantía. Si no supera los 25.000 colones, entonces el proceso a seguir será el declarativo común. Am, y también, sin importar la cuantía, ya ustedes saben que tenemos cuatro pretensiones que siempre se van a tramitar por el proceso común y cuatro pretensiones que siempre se van a tramitar por el proceso abreviado, sin importar, repito, la cuantía. Cuando el criterio que hay que aplicar es el criterio principal, es decir, por razón de la materia, ese es el que va a prevalecer y en esos casos no importa la cuantía. Ahora, cuando ya hemos decidido que el trámite y el proceso adecuado es el declarativo común, entonces entramos a lo que llamamos alegaciones iniciales, ¿no? Las alegaciones iniciales, que prácticamente, de acuerdo con la configuración de nuestro código, es una parte escrita y ello a pesar de aquel principio consignado en el artículo 8, creo, del principio de oralidad, ¿verdad? Según el cual las actuaciones deberán hacerse en audiencia y de manera oral, pero obviamente ello es en algunas partes, pero en otras todavía mantenemos la escrituralidad. Y con respecto a las alegaciones iniciales, pues allí vamos a emplear el formato escrito, de tal manera que las demandas necesariamente tienen que ser por escrito. Y también se da la exigencia de una postulación letrada obligatoria, ¿no? Es decir, las personas no podrían, a menos que sean abogados,
procurando por sus propios intereses o derechos, pero si no son abogados, necesariamente tienen que hacerse acompañar por un abogado. Es decir, alguien tiene que representarles y ese alguien debe tener las competencias necesarias para poder actuar en procesos en representación o procurando por derechos ajenos. Y ese es el caso de los procuradores, entre los cuales están los abogados. Entonces, eso obviamente inicia con el otorgamiento de un poder, que es un contrato de mandato celebrado entre la persona cuyos intereses o derechos están siendo tutelados y el que le va a representar, que es el abogado. Esto necesariamente tiene que ser en escritura pública. De acuerdo con nuestro código, el poder para litigar tiene que hacerse necesariamente en escritura pública. No es como en el caso del proceso de familia, el proceso laboral o el proceso penal, en el cual la designación de un abogado para que represente a las partes no necesariamente tiene que ir en escritura pública. Sí podría hacerse en escritura pública, pero no necesariamente, no es obligatorio que sea de esa manera. En el caso del proceso de familia, por ejemplo, un escrito con firma legalizada o presentado personalmente o incluso en audiencia, podría hacerse perfectamente el nombramiento de un abogado para que represente a las partes, llamémosle materiales. En el campo penal es igual, la designación no requiere mayores formalidades e incluso no necesariamente tiene que hacerla el propio interesado. Podría hacerlo alguno de sus familiares que la ley procesal penal establece y que perfectamente pueden otorgar poder en beneficio de una persona que está siendo procesada penalmente. Y en el laboral, pues igual, como puede ir en escritura pública, podría hacerse en un escrito, en un simple escrito dirigido al tribunal con firma legalizada o presentado personalmente por el interesado. De modo que hay que tomar muy en cuenta eso, ¿no? Es decir, cuando nosotros como abogados vamos a representar a una persona en juicio, necesitamos que se nos otorgue un poder o mandato. Y ese poder, repito, tiene que ir necesariamente en escritura pública. Ahora, hay poder, llamémosle general, y hay poder especial. El poder general le puede servir a uno para cualquier tipo de procesos, no solo civiles y mercantiles, sino también de otra naturaleza. De ahí su carácter de general. Pero también podría otorgarse un poder específico, es decir, un poder especial para representar a una persona en un caso concreto. En ese caso, tendría que definirse, ¿no? De manera muy clara y expresa cuál es el proceso específico o particular dentro del cual se le va a representar a esa persona. Un poder general, llamado general judicial, porque sirve para casos de los juzgados, un poder general judicial, también tiene o puede incluir cláusulas especiales. Y en ese sentido, con relación a ese poder, le denominamos poder general judicial con cláusula o cláusulas especiales. Entonces, en ese orden de ideas, las cláusulas especiales tienen que estar muy bien redactadas. Eso obviamente le corresponde al notario, ¿verdad? Una vez que él ya está preparando el poder que se le ha pedido, el notario le pregunta a la persona del poder dante, o sea, del que da el poder, qué cláusulas especiales desea consignar en el instrumento y una vez que han consensuado las cláusulas especiales, el notario debe asegurarse de consignarlas de manera puntual y expresa. Ese es un requisito que la ley le denomina principio de literalidad, si mal no recuerdo. Es decir, es un principio en el cual aquellas facultades que no estén expresas y claramente consignadas en el poder no se entienden conferidas. O sea, tiene que asegurarse el notario autorizante de ese poder
que tiene que ir, como repito, en escritura pública, por ende implica un notario o un cónsul en el extranjero, tienen estos profesionales que asegurarse de que esas cláusulas queden claramente consignadas en el poder, porque si no, no van a tener efecto. O sea, no se puede asumir, no se puede presumir o suponer cláusulas que no han sido claramente establecidas de manera literal, es decir, de manera puntual y expresa en el poder. Eso tómenlo muy en cuenta. Bien, habíamos en las sesiones anteriores hablado un poco sobre los requisitos formales que debe reunir una demanda escrita en el proceso declarativo común. Y esos requisitos aparecen en el artículo 276 del Código. Ah, hemos aprendido también que cuando se hace o se presenta una demanda, el tribunal le realiza lo que podemos llamar un examen previo, un examen o juicio, le llaman algunos, de admisibilidad, porque el tribunal obviamente está obligado a estudiar el escrito de demanda y analizar si reúne o no los requisitos que se necesitan, que se requieren, ¿verdad? Valga la redundancia, en el sentido de que debe cumplir con todos y cada uno de los elementos que integran una demanda escrita. Y en ese sentido yo les recomendaba a ustedes que trataran de asegurarse en la redacción de una demanda de cumplir con cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 276. E incluso, por qué no decirlo, hay otros que no aparecen allí expresamente consignados, pero que igual tenemos que cumplir. Por ejemplo, el requisito de la firma, ¿no? Es decir, el abogado que se responsabiliza de esa demanda, pues tiene que firmarla al final. Tiene que poner un lugar, una fecha, tiene que colocar su sello de abogado debajo de su firma, tal como lo exige la ley de la materia. Creo que es la ley orgánica judicial la que establece ese requisito de que todo abogado debe colocar su sello de abogado debajo de su firma. Es un sello rectangular con el nombre del profesional y el grado académico abreviado y la palabra abogado debajo de su nombre, un sello rectangular que se imprime con tinta debajo de la firma. Ahora, si el abogado va a presentar personalmente este escrito de demanda al tribunal o a la oficina receptora de demandas, entonces no tiene por qué legalizarse la firma del abogado. Pero si lo va a enviar con un colaborador, con un mensajero, con un amigo que casualmente va para los juzgados, y usted le dice: "Ay, llévame esto, por favor, que lo quiero presentar". Entonces, si usted no lo va a llevar personalmente, esa firma tiene que ser legalizada por un notario. Es decir, un profesional, un fedatario, tiene que certificar que la firma es auténtica por haber sido puesta o reconocida a su presencia, por haber sido puesta a su presencia o reconocida por el firmante. Es una razón muy corta que se coloca debajo de la firma, en la cual el notario, repito, da fe o hace constar o certifica que la firma es auténtica, porque él vio cuando la persona firmó. O la persona llegó con el escrito ya firmado y le dijo: "Señor notario, esta es mi firma, la reconozco como propia". Entonces eso es lo que él pone en esta razón, la cual firma él también y la sella como abogado y le pone la fecha y el lugar. Entonces, ahora, si el abogado ya fuera notario, fíjense bien, este dato es muy interesante, si el abogado ya fuera notario, entonces basta con que a la par de su firma ponga su sello de notario, que esta vez es redondo. El sello de los notarios es de forma circular, es redondo, y con eso su firma ya queda legalizada. Es decir, no tiene por qué, siendo notario, ir con otro notario para que le legalice la firma. No,
En ese caso, basta con que él coloque su propio sello como notario a la par de su firma. Y esto lo puede hacer al lado izquierdo o al lado derecho de su firma, no importa. El que sí importa es el de abogado. Ese no puede ir a la par de la firma. Ese tiene que ir debajo de la firma, porque esa es, digamos, la formalidad exigida por ley para esa firma. A veces por premura, por descuido, por la prisa, fíjense cómo son las cosas, a veces uno pone el sello de cabeza, es decir, no se fijó bien y al ponerlo ya con tinta en el papel, el sello queda de cabeza. Es decir, para leerlo hay que darle vuelta a la página. Entonces, muchos han como cuestionado qué hacer en esa coyuntura, ¿no? En donde el sello está puesto al revés. Eh, no como un espejo, no que vaya de derecha a izquierda, no, sino que está de cabeza. Porque al ponerlo, lamentablemente, no se fijó bien y lo puso invertido. Entonces, yo pensaría de que eso poco importa. Es decir, lo que importa es que el sello vaya. Y si va bien puesto o mal puesto, creo que eso no importa. No es como justificante para que usted diga, puya, me lo van a rechazar, por ejemplo. O no me lo van a recibir, me van a prevenir de que presente un nuevo escrito con el sello ya bien colocado. No creo yo que ese sea el caso. Sin embargo, si tenemos el tiempo suficiente para repetir la última hoja donde va la firma y el sello, tal vez valga la pena hacerlo por, digamos, el mensaje que estaríamos transmitiendo al presentarlo así. O sea, sería un mensaje de caramba, este licenciado no se fija, ¿verdad? En las cosas que hace, por ejemplo. O caramba, ¿por qué no hizo una prueba antes en un pedazo de papel, ¿no? Para ver cómo tenía puesto el sello. Caramba, qué apresurado trabaja este colega, este licenciado. Pero hasta allí eso, una mancha baja en el tigre no causa mucha afectación. Pero, repito, en mi opinión, eso poco importa. Si usted lo puso mal y quedó al revés, cabeza arriba, hay que darle vuelta a la página para ver qué es lo que dice, yo creería que eso en realidad tiene poca importancia legal. O sea, me parece que el sello está puesto y con eso se cumplió ese requisito. Les decía que el juez hace un examen de forma y también de fondo. De fondo en el sentido de que él tiene que hacer algunas consideraciones en cuanto a si en realidad estamos en presencia de una pretensión jurisdiccional que efectivamente pueda ser conocida por el órgano judicial y si él, por supuesto, tiene competencia tanto material como territorial o de grado. Es decir, el tribunal hace un examen para valorar si la pretensión contenida en esa demanda es tutelable. Es decir, se puede judicializar en su tribunal. Y por supuesto, también va a revisar las formas, las formalidades externas del escrito, que son precisamente las que aparecen en el 276 y las otras que ya les mencioné, que aunque no lo diga expresamente, también tienen que cumplirse. Eh, Se me ocurre, por ejemplo, ah, no sé, la clase de papel, o sea, no creería yo que sea apropiado utilizar un papel demasiado delgado. No sé si ustedes saben que hay un papel que no es base 20 ni siquiera base 16 sino que viene siendo como base 30 quizás, es un papel súper delgadito, ¿no? Entonces, yo creería que a lo mejor eso sí requiera algún tipo de, prepara- de- de prevención, ¿no? Mire, por favor, estos escritos están pensados para durar algún tiempo, probablemente meses o años, y esta clase de papel. Imagínense que usted lo lleve en papel de servilleta, como que dice, en el papel de servilleta va escrita la demanda, o sea, o en papel higiénico. No, no, o sea, yo creería que tampoco, pues eso el sentido común le indica a uno que hay que utilizar un papel que sea adecuado
probablemente el tamaño de la letra, ¿no? Mire, usted con una computadora puede calcular y poner una letra que necesite lupa para leerla. O, digamos, una letra tamaño 4, tamaño 3. O sea, usted lo puede hacer. Y si usted nomás le hace el bloque ahí y le dice letra 3 y le va a hacer una letra pero chiquitita. Entonces, yo creo que eso tampoco, pues, o sea, también podría ser objeto de una prevención válida que el tribunal le diga, mire, disculpe, le voy a prevenir que por favor presente su demanda con un tamaño de letra que sea un poco más legible, pues, o sea, que podamos nosotros no necesitar de un microscopio para poder leer qué es lo que usted ha escrito. Creo que también podría ser válido, pues. Y como le repito, ahora, el tamaño, el color de la tinta, vaya, imagínese que usted utiliza papel blanco pero con tinta verde o con tinta roja. O sea, no creo yo, por mucho que busquemos, que haya algún texto legal donde le diga que la tinta tiene que ser negra. Por ejemplo, no recuerdo yo haber leído nunca que la tinta tiene que ser color negro, pero yo creería, otra vez por sentido común, de que si llega con tinta, incluso con tinta de varios colores, pues, o sea, mezclando varios colores así al estilo de la diversidad, o sea, yo creo que eso también podría ser motivo de una prevención válida en el sentido de decirle, mire, disculpen, me parece que este es un escrito que requiere cierta formalidad, digamos, oficial, ¿no? O sea, vamos a asumir que tiene que ser un poco más serio y vamos a requerirle que por favor lo presente con tinta color negro, por ejemplo. O sea, creería yo que también podrían ser algún tipo de imperfecciones que podrían ser subsanadas fácilmente mediante una prevención. Bueno, el punto es que así como esos detalles, el tribunal podría encontrar otros quizás un poco más relevantes como la famosa obscuridad de la demanda, que no es más que una especie de falta de claridad, falta de una redacción inadecuada, una redacción pobre, digámoslo así, y hay, incluso a veces se encuentran como contradicciones, ¿no? En los escritos que se presentan, porque en una parte está diciendo una cosa y en otra parte está diciendo otra. A veces los tribunales son tan generosos, voy a utilizar ese término, son tan generosos que hasta le dan línea, ¿no? Cierta línea al litigante, por ejemplo, aclare qué tipo de nulidad es la que está pidiendo, si es una nulidad relativa o si es una nulidad absoluta. Yo creería, ¿verdad?, que es una prevención mm, bueno, ¿verdad? Que podría ser tolerada, pero de alguna manera le da cierta directriz, cierta línea, cierta guía al litigante para que elimine eso que el tribunal consideró una obscuridad, ¿verdad? Me parece que su demanda es obscura porque no me está aclarando qué tipo de nulidad es la que está solicitando. Alguien por ahí podría también decir, mire, si usted me pide la resolución del contrato, pero también me pide el cumplimiento, me parece que es contradictorio. Entonces, por favor, aclare y defina bien qué es lo que quiere, o la resolución o el cumplimiento, porque las dos cosas no se las puedo dar. Podría ser también, ¿verdad? Un tipo de prevención y que está vinculada a la obscuridad de la demanda. Falta, repito, de claridad. Podría ser. Ah, y lo otro, pues, es la falta de o la omisión de alguno de los requisitos que expresamente están contemplados en el artículo 276. Y allí, uno que vale la pena recordar es ese que habla del ofrecimiento y determinación de la prueba. Yo, pues creo que lamentablemente algunos operadores de justicia, entre ellos abogados, colaboradores, jueces, ah, yo creo que no está bien cuando pretenden
que en la demanda misma se incorpore todo el elenco probatorio. Yo en eso no estoy de acuerdo y creo que ya se los he comentado a ustedes. Y en el libro del Código Procesal Civil Mercantil comentado, también el autor coincide conmigo en el sentido de que la prueba, el momento procesal oportuno para proponerla es en la audiencia preparatoria, en la audiencia preparatoria después de que se ha hasta cierto punto eh, estipulado, estipular es sinónimo de ponerse de acuerdo. Es decir, cuando ya se han puesto de acuerdo ambas partes en cuanto a los hechos controvertidos. Porque fíjense ustedes que lo que se va a probar en la audiencia probatoria son los hechos controvertidos. No así los que resulten evidentes, los notorios y los admitidos, o sea, los hechos no controvertidos. De allí la importancia, fíjense bien, la importancia de enumerar los hechos en la demanda. Porque una vez que han sido debidamente enumerados, uno, dos, tres, porque eso es enumerar, ponerle número. Hecho uno, hecho 2, hecho 3, hecho 4, hecho 5, hecho 6, según la cantidad de hechos que se vayan a mencionar. Hechos que, por cierto, tienen que ser pertinentes, tienen que ser relevantes, tienen que ser conducentes al propósito que se va buscando en esa demanda. No va a poner usted hechos que no tienen nada que ver, o sea, que sean impertinentes, no, tienen que ser pertinentes. Entonces, una vez que usted los ha enumerado, resulta más fácil para el demandado en su contestación, haciendo referencia a los hechos por su número, con cuál está de acuerdo y con cuáles no. Porque recuerden ustedes que entre las reacciones que puede tener un demandado está, ¿por qué no?, el allanarse o coincidir en que ciertos hechos contenidos en la demanda son verdaderos. Es decir, eso es, ¿cómo le podría decir? Eso es ético, eso es leal, es probo, es veraz, no contradecir solo por contradecir. Si de repente en la enumeración de los hechos encontramos algunos que son ciertos, no hay ningún problema, no hay patrocinio infiel, no hay deslealtad hacia su cliente que usted los reconozca. Porque reconocerlos incluso elimina la necesidad de probarlos. ¿Para qué probarlos si ambas partes están de acuerdo en que son ciertos? A menos, por supuesto, que sean hechos que requieran prueba específica. Hay ciertos hechos que no se pueden probar por cualquier medio. Tiene que proponerse medios probatorios concretos y conducentes a probar ese hecho en particular. Por ejemplo, el parentesco. El parentesco es un hecho que requiere prueba específica. Y esa prueba específica es una certificación de una partida de nacimiento, en la cual se acredite quién es el papá, quién es la mamá, quién es el hijo, dos partidas para poder acreditar quién es un hermano. Y digo dos porque se ocupa la de los dos hermanos, ¿no? En la cual al compararlos se determine que coinciden con el papá o con la mamá y por ende son hermanos. Esos hechos se prueban con más de un documento. El ser hermanos, el ser primos, el ser nieto. O sea, no basta un documento para probar que usted es nieto, tienen que ser dos mínimamente, el suyo y el de su mamá, para poder acreditar quién es el papá o mamá de su mamá o de su papá y así determinar que usted es nieto de fulano de tal. En ese caso, no podría usted acreditarlo por confesión, por ejemplo, ni por testigos, ni por presunciones. No, no. Tiene que ser mediante un medio específico, que repito, es documental. Lo mismo con una hipoteca. Una hipoteca, por ejemplo, usted no la puede probar
si no es con la escritura pública de hipoteca debidamente inscrita. Es decir, la hipoteca tiene que inscribirse porque si no se inscribe es como que no exista, no produce efecto alguno. Entonces usted no puede llegar y decir, vengo a probarle que fulano de tal hipotecó una propiedad y le voy a probar con testigos o le voy a probar con el reconocimiento o la confesión que haga el hipotecante. No, ahí tiene que ser con una escritura pública de hipoteca debidamente registrada. Eh, el que un vehículo esté autorizado para circular, o sea, el que un vehículo esté autorizado para circular se prueba con la tarjeta de circulación vigente. Ah, y así por el estilo. La nacionalidad de una persona tendría que probarla también con prueba documental específica, que sería la certificación de la partida de nacimiento de esa persona, en la cual se acredite cuál es la nación a la cual pertenece. El dominio, el usufructo, eh, qué sé yo, la servidumbre. Repito, estos son hechos que requieren prueba específica. Y allí, si no se presenta esa prueba específica, no se podrían acreditar. No, 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 ni siquiera por confesión, pues, porque repito, no necesita un documento ese tipo de hechos para ser probados. Pero bueno, dicho eso, y sobre la base de que ya les acabo de decir que hay ciertos hechos que solo se prueban con documentos, ahí sí, miren, ahí sí tenemos un valladar, ahí sí tenemos una norma expresa que surge precisamente como una reacción, como una consecuencia ante la actitud hasta cierto punto negativa que tenían muchos abogados con el antiguo código, con el código de procedimientos, que, fíjense bien, permitía presentar la prueba por instrumentos, la prueba documental, en cualquier estado del proceso antes de la sentencia. Eso era así antes. Y eso daba, digamos, la pauta para que algunos abogados reservaran la presentación de documentos determinantes, documentos que inclinaban la balanza a favor de ellos hasta el último momento, tal como lo permitía el código. Entonces, eso hacía, obvio, a ellos les hacía sentir como reyes, ¿no? Como los ases, como dice el que más lo puede. Yo tengo un as debajo de la manga y lo voy a sacar en el último momento, como que es una película de Hollywood. Aquí están los cuatro ases, tengo un póker de ases. Pero no, el legislador optó en este nuevo código por ya hacer cesar esa práctica que consideró hasta este punto ilegítima, ¿verdad? De dejar hasta el final. Y ha establecido una carga procesal consistente en que la prueba por documentos, los dictámenes periciales y los documentos que acreditan los presupuestos procesales, esos se tienen que presentar junto con los escritos iniciales, es decir, junto con la demanda, junto con la contestación, y si dentro de la contestación vamos a incluir una reconvención, pues también junto con la reconvención. Y como la reconvención es una demanda nueva, una demanda autónoma y distinta de la original, es una contrademanda o una mutua petición, entonces esa contrademanda o reconvención también debe ser contestada por el demandante original, que ahora se ha convertido en demandado también, porque lo reconvinieron. Entonces, aquí tenemos entonces demanda, contestación, reconvención y contestación
de la reconvención. Entonces, en esos 4 momentos, llamémosle iniciales, es que se deben presentar los documentos. Sin embargo, fíjense bien, existe la posibilidad de que por ahí haya un documento que fundamenta una pretensión y que el demandante o el demandado no lo tengan en ese momento consigo, por cualquier razón, pero saben de su existencia, saben de su contenido. Entonces, en ese caso, y por excepción, la ley permite que usted lo pueda presentar después, pero en el escrito usted tiene que ofertarlo, aunque no lo tenga, pero tiene que ofertarlo, describiendo su contenido, describiendo o indicando el lugar donde se encuentra ese documento. Y también pidiendo al tribunal las diligencias que sean conducentes a que ese documento ingrese al proceso. Podría hacer una orden para que la persona que lo tenga lo presente al tribunal, ¿verdad? Podría hacer ¿cómo le podemos llamar? Antes se le llamaba compulsa, que era una diligencia judicial que consistía en trasladarse el tribunal acompañado de secretario o secretaria a una oficina y pedir el documento que estaba en esa oficina y hacer una reproducción mediante la digitación del texto de ese documento, y eso era una compulsa. Ahora ya no existe el término compulsa, ya no lo va a encontrar usted en el código, pero la diligencia todavía existe. Es decir, usted puede pedir al tribunal que se constituya a X lugar donde se encuentra ese documento y que se practique una reproducción del mismo, una reproducción de ese documento. Ahí podría utilizarse el sistema de fotocopia, el sistema de escaneo y luego la impresión al papel o incluso la digitación al estilo de las compulsas de antaño. O sea, la reproducción de un documento se podría solicitar en el caso, repito, de que usted no tenga el documento, pero ojo, le voy a advertir algo. Usted tiene que asegurarse de que no tenga usted la posibilidad de obtenerlo por usted mismo. O sea, muchos tribunales podrían rechazar esa petición de que se haga una reproducción del documento cuando, con un poco de diligencia y quizás con tan solo solicitarlo, usted lo pudo haber obtenido. Pónganle mucha atención a esto que les estoy diciendo porque he visto varios casos ya donde se les ha dado en la nuca, como decimos vulgarmente, a estos colegas. Yo creo que a mí me pasó también, ¿verdad? Ni modo, así aprende uno. En el sentido de que si uno puede, mediante una solicitud a cualquiera de estas oficinas, obtener una reproducción, a uno le toca, porque hay un principio de aportación, en cuya virtud a la parte interesada le corresponde aportar. Entonces, esta petición la van a hacer ustedes ante un juez siempre y cuando su esfuerzo individual o personal haya fracasado. Ojalá me esté explicando. Es decir, siempre y cuando usted no haya logrado por su, digamos, por su propia gestión la obtención de ese documento. Y entonces sí, usted lo puede pedir al tribunal. Manejemos un ejemplo sencillo. Supongamos que usted representa a una persona que es dueña de un inmueble, pero que ha perdido la escritura. Se le ha perdido. Mire, eso es bastante común más en esta época de inundaciones y a veces incendios o qué sé yo, un temblor, un terremoto y la gente no haya qué hacer y bueno, eh, se le perdió la escritura. Entonces, esa persona, el titular del derecho inscrito, perfectamente puede dirigir un escrito a la sección del notariado de la Corte Suprema de Justicia y solicitar un testimonio.
que es una reproducción literal, normalmente por vía de fotocopia, de la escritura. Eso es, como quien dice, pan de cada día. Cada día se solicitan cientos de testimonios a la corte. Usted no puede llegar ante el juez y decirle, mi cliente es dueña de un terreno de estas y estas y estas características, pero resulta que se le perdió la escritura. Así que, señor juez, le pido que libre usted un oficio a la sección del notariado para que la sección del notariado le remita a usted testimonio de esa escritura. Mire, le van a dar en la NEC, le van a decir que no, porque esa gestión usted la puede hacer perfectamente. No necesita que un tribunal le auxilie o le apoye en eso. Así que tenga muy en cuenta eso a la hora de solicitar auxilio de un tribunal para la obtención de un documento. Si usted lo puede obtener por sí mismo sin necesidad de una orden o de un oficio de un tribunal, entonces hágalo usted, por usted mismo. Ahora, si su gestión fracasa porque le dicen que no, porque se lo rechazan o porque expresamente le dicen, eso solo por orden de juez. Ah, bueno, gracias. Y entonces usted llega con el tribunal y le dice, mire, si me dijeron que solo por orden de juez, así que por eso vengo a pedirle que por favor usted lo haga. Ahí sí, pero que sea cierto. Y de preferencia que usted lo pueda acreditar. Mire, esto fue lo que me dijeron, aquí está por escrito. Mire, me dijeron, mire, eso solo lo damos con una orden del juez. Podría ser, por ejemplo, el caso de información secreta que manejan los bancos, por vía de ejemplo. Usted no puede ir con un banco a decirle, mire, quiero que me diga si fulano de tal tiene cuentas aquí, en este banco. Le van a decir que no. El banco le va a decir que no. No, mire, disculpe, es información privilegiada. Nosotros protegemos la confidencialidad de las operaciones de nuestros clientes y a menos que sea una orden de juez, a usted no le podemos dar esa información. Ahí sí, se puede ir con un juez y decirle, mire, señor juez, por favor, envíe oficio al banco para que el banco le informe la cantidad de cuentas que pueda tener la persona. Y ahí sí. Entonces, tomando en cuenta lo que les acabo de decir, si usted no presenta los documentos indicados, que son los dictámenes periciales, a los documentos que comprueban los presupuestos procesales, el poder con el cual actúa, ya les hablé del poder, la escritura pública, de poder general judicial o especial, que podría ser también, en escritura pública, por supuesto, ah, y los documentos que prueban los hechos en los cuales usted fundamenta su pretensión. Repito, si no los acompaña junto con los escritos iniciales, que son la demanda, la contestación, la reconvención y la contestación a la reconvención, entonces usted corre el riesgo de que ya no los va a poder presentar. Eso se conoce como preclusión de la aportación documental y usted lo puede encontrar en el artículo 288 y 289. Que por cierto, vamos a ver si podemos compartir pantalla con ustedes para, para ver si podemos. Aquí están. Sí, efectivamente son los artículos 288 y 289, pero espérenme que al compartir pantalla prefiero esta aquí. Me gusta más así. Bien. Dice este artículo 288 que junto con la demanda y la contestación de la demanda y junto con la reconvención y la contestación de ella, se deberán, dicen, se deberán, es un imperativo,
se deberán aportar los documentos que acrediten los presupuestos procesales, así como el poder del representante procesal, también los documentos o dictámenes que comprueben el valor de la cosa litigiosa a efecto de competencia y procedimiento. Y el siguiente inciso dice que en todo caso, con los escritos iniciales ya dichos, se habrán de aportar los documentos probatorios en que las partes fundamenten su derecho. Esa es, insisto, la regla general. Como excepción, dice este inciso, si no se dispusiera de alguno de estos, se describirá su contenido. Fíjense bien el término que utiliza, se describirá su contenido. O sea, usted tiene que describir qué es lo que ese documento contiene, indicándose con precisión el lugar en que se encuentran esos documentos y solicitándose las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. Así que tomen muy en cuenta esto al momento de preparar y presentar sus demandas, porque incluso hay un apartado en la demanda escrita que es el número 7, que dice los documentos. En la demanda habría que agregar por consecuencia los documentos. En el ordinal séptimo aparece, miren, los documentos que acrediten el cumplimiento de los presupuestos procesales, los que fundamenten la pretensión y los informes periciales. Entonces, yo insisto, esto es esto, y solo esto es lo que habría que agregar junto con la demanda. Entonces, esto que dice aquí, el ofrecimiento y determinación de la prueba, es lo que les decía yo, que ha generado algún tipo de confusión en algunos operadores de justicia que piensan equivocadamente, en mi opinión, que aquí habría que hacer la oferta de todos los elementos probatorios que pretendemos utilizar. Y aquí es donde yo les explicaba, en consonancia con lo que enseña el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, que no es así. Es decir, que es en la audiencia preparatoria e incluso en la audiencia única del proceso abreviado, en la cual se hace la oferta probatoria, una vez que se ha fijado el objeto del debate y se han determinado con precisión cuáles son los hechos controvertidos, porque la prueba debe recaer solamente sobre los hechos controvertidos y es hasta la audiencia preparatoria que se determina cuáles son controvertidos y cuáles no. Entonces, los documentos son, repito, los que deben ofrecerse y determinarse junto con la demanda. Ahora, porque de repente usted se va a encontrar con estos tribunales que piensan distinto, ¿verdad? Yo le recomendaría que, pues eh, ni modo, en el escrito de demanda mencione usted la prueba toda que pretende hacer valer. Como que dice, tratando de anticiparse a cuáles van a ser los hechos controvertidos y en base a eso, pues ni modo hacer la oferta, porque hay un riesgo que no vale la pena correr y es el riesgo de que ya solo porque no los puso en la demanda, no se los admitan. Eso sería catastrófico. Es decir, y sería, a mi juicio, impropio, que ya solo porque no los puso en la demanda se los rechacen. Eso para mí no debería ser.
O sea, si no puso en la demanda los documentos, ahí sí, porque es la prueba documental la que precluye, no es la otra prueba. Solo la documental es la que precluye, no la otra. Es que para la otra es la preparatoria, la audiencia preparatoria. Ahora, si no lo hizo en la audiencia preparatoria, ahí sí, ahí se da la preclusión. Ya no lo puede hacer después, porque es en la audiencia preparatoria donde se tiene que hacer la oferta de la prueba. Pero bueno, les decía yo que este artículo 288 es el que nos da esa exigencia de aportación de documentos con los escritos iniciales. Dice que también incluye los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones. Vean, obviamente, y aquí me parece importante aclararles algo a ustedes. Y es que dictámenes podríamos decir que hay de dos clases. Hay dictamen pericial de parte y hay dictamen pericial judicial. En otras palabras, hay perito de parte y hay perito judicial. Entonces, es obvio que a menos que usted haya solicitado como una diligencia preliminar o preparatoria un dictamen pericial, a menos que usted lo haya solicitado un dictamen pericial judicial como acto previo, como acto preparatorio, como una diligencia preliminar, entonces usted no va a tener en sus manos un dictamen pericial por perito judicial, ¿verdad? Entonces, es evidente que por regla general, con la única excepción que les acabo de decir de que usted lo haya solicitado como acto o diligencia preliminar, estos dictámenes periciales van a ser por perito de parte, por regla general. Estos a los que se refiere el artículo 288. Entonces, obviamente, si usted, por ejemplo, quiere amarrar el chucho a tiempo, como decimos popularmente, si usted quiere presentar un perito de parte y su correspondiente dictamen de ese perito, que usted lo ha nombrado, que usted lo ha pagado, que usted lo va a llevar consigo, que lo va a acompañar a usted, entonces tiene que presentarlo, ese dictamen. Y si no lo hace, pues precluye la oportunidad de hacerlo. No lo puede hacer después. Entonces, mucho cuidado con eso, porque el dictamen pericial de perito de parte, que repito, el perito de parte no fue nombrado por el juez, sino que la parte interesada lo ha contratado y le ha pedido que le haga un informe, que le haga una experticia, que le haga un examen o un análisis y que presente un informe, un dictamen. Ese es el dictamen pericial de un perito de parte. Ese es el que usted tendría que agregar en base a este inciso del artículo 288, que dice se aportarán también los dictámenes periciales. Ahora, si una parte será representada por la Procuraduría, en ese caso no es necesario que lo aporte con la demanda o con la contestación, pero tiene que anunciarlo. Asimismo, dice, deberán aportarse aquellos otros documentos que este código u otra ley exijan expresamente para la admisión de la demanda. Ah, un ejemplo, un ejemplo. Fíjense que yo una vez tuve un percance, porque para la solicitud, o mejor dicho, para una demanda a una compañía aseguradora, fíjense bien, a una compañía aseguradora de de un reclamo, ¿verdad? En relación con un siniestro, para reclamar la correspondiente indemnización que se había pactado en un seguro. Fíjense que había que ir primero a la superintendencia
de seguros, a la superintendencia de las entidades que venden seguros, a solicitar una conciliación. Y ello está establecido en la ley especial que regula este asunto de los seguros, las compañías aseguradoras. Pero yo honestamente no sabía y por ende no agregué esa constancia de que se había intentado la conciliación en la superintendencia. Y entonces me previnieron para que la presentara, pues después fui allá, logré eso y luego la pude presentar. Pero lo que les quiero decir, y es que hay una cantidad de leyes que uno no necesariamente las conoce todas, que podrían establecer algún tipo de exigencia de que se presente junto con la demanda, como en este caso, una certificación de haberse intentado una conciliación. Pero repito, era en ese caso específico o en ese caso concreto. Entonces, de repente, como les repito, alguna ley por ahí podría exigir expresamente para que se admita una demanda algún otro documento. Am, bueno, por ejemplo, si usted va a demandar, aunque se podría ser parte ya de los presupuestos procesales, tanto lo que les acabo de explicar como este otro, de que si usted va a demandar a una persona jurídica, obviamente tiene que acreditar la existencia legal de esa persona jurídica con el documento correspondiente. Y también tiene que acreditar quién es la persona natural que ejerce la representación legal de esa persona jurídica. Entonces, esos documentos, por supuesto, también tendrían que acompañarse junto con la demanda. Aunque, repito, podrían caer en la categoría también ya dicha de los presupuestos que acreditan los presupuestos, de los documentos, perdón, documentos que acreditan los presupuestos procesales. Pero bueno, lo interesante aquí es que cuando no se aportan los documentos inicialmente o no se designa el lugar donde se encuentren, precluirá la posibilidad de aportarlos. Esta es, insisto, la famosa preclusión de la aportación documental. O sea, precluye, termina, expira. Ya no se puede hacer en otro momento posterior. Sin embargo, no hay regla sin excepción. Esta preclusión de la aportación documental encuentra un par de excepciones cuando dice, salvo que la ley autorice excepcionalmente a hacerlo en momento no inicial, por ser posteriores a los actos de alegación o anteriores, pero desconocidos. Desconocidos por fuerza mayor o por otra justa causa. En otras palabras, se podrían presentar documentos siempre y cuando esos documentos sean o hayan sido creados con posterioridad a los actos iniciales, a las alegaciones iniciales. Un documento entonces que no existía y que por ende, al no existir, era imposible que usted lo pudiera presentar. O podría ser que el documento ya existía, pero usted ignoraba esa existencia. O sea, para usted era desconocido que el documento ya hubiera sido creado, que ya existía. Pero ese desconocimiento tiene que estar motivado por fuerza mayor u otra causa justa. También menciona este artículo por vía de excepción a la preclusión de la aportación documental que el demandante podría presentar en la audiencia preparatoria los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e informes, es decir, prueba documental que se relacione con el fondo del asunto, pero eso sí, cuyo interés
o relevancia solo se ponga de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación de la demanda. O sea, imagínense este escenario. Usted presenta una demanda y acompaña ciertos documentos, ¿no? Tal como la ley lo exige. Luego, la persona contesta la demanda y en la contestación, él aduce algunos hechos que usted tiene un documento que contradice esos hechos alegados por el demandado en su contestación, pero ese documento usted no lo había presentado junto con la demanda y no lo había presentado porque usted no sabía con qué iba a salir el demandado en su contestación. Usted no tiene por qué saber qué es lo que va a contestar el demandado. Te resulta, repito, que en su contestación el demandado adujo, argumentó, expuso algunos hechos, eh, por ejemplo, diciendo que esto sucedió así, así y aquí, pero usted tiene documentos que comprueban que esos hechos no es cierto que hayan sucedido de esa manera, como lo dice el demandado en su contestación. En ese caso, como una excepción al, al principio de la aportación inicial, aportación de documentos con los escritos iniciales, como una excepción, también usted podría, en ese caso, presentar en la audiencia preparatoria documentos, repito, cuyo interés o relevancia se puso de manifiesto por lo que el demandado dijo en la contestación de la demanda. En ese caso se permite también que usted pueda hacer esa aportación documental en un momento posterior a los actos iniciales, porque ya estamos, en ese caso, en la audiencia preparatoria. Luego se habla de resoluciones judiciales o administrativas que recaigan y deban tener efecto en el proceso. No se admitirá la presentación de documentos después de concluida la audiencia de prueba, lo que significa que si no ha concluido la audiencia de prueba, se pueden todavía presentar estos documentos. Pero fíjense bien, son resoluciones judiciales o administrativas que recaen y deben tener efecto en el proceso. Es obviamente algo extraordinario. Ah, Se me ocurre, por vía de ejemplo, una resolución judicial que declara, mm, por ejemplo, la falsedad de un documento que está siendo utilizado dentro de ese proceso y que a lo mejor dentro de ese proceso no se impugnó. Es decir, no se acusó o denunció de ser un documento falso y está siendo, digamos, utilizado como un documento probatorio dentro de este proceso, pero usted se da cuenta de que en un proceso penal ese documento fue declarado falso. Entonces, esa resolución perfectamente usted la podría incorporar y le será admitida aún fuera de los momentos iniciales, pero siempre y cuando lo presente antes de concluida la audiencia probatoria correspondiente, ya sea la audiencia única o la audiencia probatoria dentro del proceso declarativo común, porque dice que no se va a admitir la presentación después de concluida esa audiencia, lo que significa, a contrario censo, que si usted lo presenta antes de concluida esa audiencia, en ese caso no habría ningún problema y lo podría presentar. Miren, tal como ustedes se habrán dado cuenta en esta sesión, lo que yo he querido es como recapitular,
y volver a referirme a algunos aspectos ya considerados, ¿verdad? Como lo son los requisitos de la demanda, las posibles reacciones que pueda tener el demandado y especialmente el tema este de los documentos que tienen que agregarse junto con la demanda. Ello obedece a que ustedes están con una tarea que consiste en preparar un escrito de demanda y que de alguna manera tenía que haber sido ayer la fecha, pero se dejó para este domingo que viene, ¿verdad? El domingo creo que 28. Entonces, este domingo 28 a medianoche termina el plazo para que usted presente el escrito de demanda. Y por favor, tengan en cuenta no recuerdo bien si en el caso de ustedes es un trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo, pero cada persona debe enviar su propio escrito. No se confíen de que uno lo va a mandar y que ya con eso ya queda hecho. No, 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 no. Cada uno debe enviar su propio escrito de demanda en el buzón correspondiente. Y tengan presente también que para esta semana ya hay una nueva tarea, ¿verdad? Y esta vez es precisamente el escrito de contestación de esa misma demanda que conste. O sea, la demanda que tienen que presentar debe ser en un proceso que admita contestación y, por supuesto, que admita reconvención porque la idea es que ustedes practiquen no solo la demanda, sino también la contestación y la reconvención. Entonces, que no se les olvide que no puede ser un caso en el cual no se pueda reconvenir, ¿verdad? Porque tendrían, repito, que reconvenir también dentro del mismo caso. Entonces, no vayan a salir con un caso diferente, porque entonces les va a salir mal a la actividad. O sea, la misma demanda es la que se va a contestar y con respecto a los mismos hechos planteados en esa demanda, se va a reconvenir. Entonces, para que quede amarrado en un caso único los tres, digamos, instrumentos, demanda, contestación y reconvención. Bien, ¿tienen alguna pregunta en relación con las tareas o en relación con lo que han leído o en relación con lo que yo he estado tratando de explicarles hoy? Cualquier pregunta que tengan pueden formularla con total libertad. Doctor Flick, me acabo de entrar en confusión con la actividad de este domingo. Este domingo solo sería los muy escritos de demanda, Es pero correcto. lo que es la reconvención y lo que se le incluye, Sí, eso 5 de seguiría octubre. hasta... 5 de octubre. Ok, ok. Y por otro lado, pues sí tenía dos dudas sobre la clase. Ok, En la clase que nos cargó la semana pasada mencionó usted un cálculo para esta conversión de los 25.000 colones. ok, Le soy sincero, yo siempre he ocupado el Google para preguntarle cuánto es la conversión de cierta cantidad de dinero a colones. ok. Pero recuerdo que usted mencionó un cálculo, era una multiplicación y una división. Es correcto. No sé cuál es. Claro, está en la clase, pero prefería preguntarle a usted en vivo y en directo, vamos a decir, Con gusto. porque sí me generó duda. Vaya, mire. ¿Cuál? Vaya, anote usted en un papel la siguiente cantidad: 8,75. 8,75. Ese sería el factor de conversión. 8,75. O lo que es igual, cada dólar, cada dólar vale 8 colones con 75 centavos. Cada dólar. Ese es el precio, llamémoslo así, del dólar. Un dólar vale 8 colones con 75 centavos. Entonces viene usted y dice, ok, tengo aquí una cantidad en dólares, expresada en dólares. Ejemplo,
$4.000. ¿Cómo hago para convertir esos $4.000 en colones? Fácil. Multiplique 4.000 por 8,75. Y el resultado sería ya en colones. Ya sería $4.000, pero ya en colones. Multiplicando la cantidad expresada en dólares por 8,75. Ahora bien, veamos el caso contrario. Usted tiene una cantidad expresada en colones y quiere saber cuánto es eso en dólares. Va a utilizar el mismo factor de conversión, o sea, los mismos 8,75, pero esta vez va a dividir, no va a multiplicar. Por ejemplo, 25.000 colones, que es el criterio que nos da el código. 25.000 colones. ¿Cuánto es eso en dólares? 25.000 colones. Fácil, nomás divide 25.000 entre 8,75 y el resultado ya es 25.000 colones, pero expresado en dólares. Así sería la explicación. Ok, sí, ahorita acabo de notar todo eso. Gracias porque sí, entendí bien ambos casos, de dólares a colones y de colones a dólares. Y Perfecto. la segunda pregunta es que, ok, al inicio de la clase hablábamos acerca de los poderes, ¿verdad? Sí, Y usted mencionó el poder general con cláusulas especiales y también el poder especial. así es. ¿Son lo mismo o no son lo mismo ambas cosas? No, no, no son lo mismo, no son lo mismo. Y en ese caso, ¿cuál es la Imagínense, diferencia del uno con el otro? con gusto, imagínense que yo soy un comerciante que tengo varios negocios, tengo muchas actividades, muchos ingresos y soy bien desconfiado, bien desconfiado. Supóngase que yo como comerciante me han demandado en un juzgado. Y bueno, tengo que contratar a un abogado para que me represente. Pero yo he escuchado que los abogados son cosas serias, mano. ¡Ja! Que hay abogados que son malías y que lo pueden dejar a uno en la calle. Entonces vengo yo y digo, yo no le doy poder general a ningún abogado, a menos que sea alguien que yo conozca desde hace años y que tenga plena confianza en él. Podría hacer. Y no culparía yo a una persona que piense así. Créame, no lo culparía. Entonces viene este abogado y dice, ok, voy a contratar al licenciado Ríos Lazo, pero lo voy a contratar única y exclusivamente para ese proceso en el cual yo soy el demandado. Entonces viene, va de un notario y le explica. Yo quiero contratar al licenciado Ríos Lazo para que me represente única y exclusivamente en ese proceso. Aquí está el número de referencia, aquí está la copia que me mandaron de la demanda, aquí está la copia del edicto de emplazamiento, aquí está la copia del auto de admisión de la demanda y aquí está la copia de todos los documentos anexos a la demanda. Yo quiero abogados solo para este caso, nada más. No me le va a dar poder para otros casos, solamente para este. Entonces el notario va a elaborar un poder especial, un poder en el cual ese comerciante comparece y le da poder especial judicial al licenciado Napoleón Ríos Lazo para que lo represente en el proceso identificado con la referencia número 030 40 de la que sea, en el juzgado segundo de los civiles y mercantiles de la ciudad de San Miguel, en el cual el compareciente está siendo demandado por fulano de tal. Es un poder específico solo para ese proceso. Ese sería un ejemplo de un poder especial. Porque el poder general judicial faculta al abogado para intervenir en cualquier tipo de proceso. Y en cualquier proceso, y en cualquier juzgado, en cualquier oficina, en cualquier... es general, amplio. El abogado podría representar a esa persona en cualquier, y aunque la persona no sepa, como ya le dio poder. O sea, eh,
No, miren, el poder es cosa seria. Es eso, es poder, es para poder actuar en nombre y representación de la persona que lo ha conferido. Entonces, un poder, repito, general, faculta al apoderado para actuar en todos los asuntos, en todos los negocios en los cuales el poder dante tenga que intervenir no solo como demandado, también como demandante. Y normalmente se incorporan algunas cláusulas por ahí que incluyen desistir, allanarse, conciliar y transar. O sea, es un poder hasta cierto punto bastante amplio en cuanto a las facultades, pero que normalmente no hay ningún problema en el sentido de que la confianza que se tiene en el abogado permite, ¿verdad?, darle tan amplias facultades. Pero insisto, de repente podemos encontrarnos con una persona que no tenga esa suficiente confianza. A lo mejor es primera vez que entra en contacto con ese abogado, no lo conoce y ha escuchado que los abogados somos, ¿verdad? No lo culparía. eh, y entonces él decide, no, voy a dar un poder especial solamente. Es lo que podemos llamar para un solo negocio, para un solo asunto, no para todos ni para muchos, sino solo para uno exclusivamente. Y eso es perfectamente permitido también. No tiene por qué ser un poder general el que reciba el abogado que va a representar a la parte material. Bien, ¿alguna otra pregunta? Lick, entonces para el día domingo vamos a presentar la demanda y vamos a Solamente. anexar el poder o no. No, mire, yo con que aunque ustedes sepan el artículo 288 y el 289 y los mencionen, es decir, mencionen en la demanda que están presentando este y este y este y este, aunque no los agreguen, a mí eso no me interesa de momento, solo me interesa el muy escrito de demanda, pero mencionando que a esta demanda estoy adjuntando los siguientes documentos, uno, dos, tres, cuatro, dependiendo la cantidad de documentos, y tal como lo dice el código, describiendo su contenido y su finalidad, porque como los están aportando, hay un artículo que también dice que la proposición de la prueba exige determinar su contenido y finalidad a la parte contraria. Contenido, ¿de qué se trata? ¿Qué tipo de documento es el que usted está acompañando junto con la demanda? Es una escritura pública de compraventa de inmueble otorgada en la ciudad de San Miguel a las 9 horas del día 14 de abril del año 2024 por el señor fulano de tal a favor de ante los oficios de la notaria. Está describiendo su contenido, qué contiene y luego qué pretende probar con ese documento. Eso es un requisito que la ley exige por transparencia. Es decir, ¿qué es lo que usted pretende probar con ese documento en particular? Entonces, cuando usted va a mencionar un medio probatorio, tiene que asegurarse de describir su contenido y cuál es la finalidad. Es decir, con qué propósito es que usted está presentando ese documento. ¿Qué es lo que pretende probar con él? Entonces, contestando a su pregunta, solo la demanda, pero incluyendo esta información. ¿Qué contiene el documento y cuál es la finalidad o propósito de su presentación? ¿Alguien más? Bueno.